Para mí es un gusto platicar con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? David, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí contigo. Tenemos una paradoja extraña. Tenemos un sistema financiero de los más sólidos del mundo, pero que le llega a muy pocas personas. De repente parecería que hay un interés de la Secretaría de Hacienda como de ir mucho más allá, ir mucho más rápido, y los bancos siempre hablan de mantener la prudencia y no cometer los errores que se han cometido en el pasado en soltar el crédito. Tenemos efectivamente una banca muy bien manejada, tenemos una banca muy sólida, pero que tiene un defecto: presta muy poco. Particularmente le presta muy poco a las pequeñas y medianas empresas. El 76% del empleo en México lo generan pequeñas y medianas empresas, y sin embargo solamente el 14% del crédito va para estas empresas, y eso explica por qué tenemos una penetración crediticia en México mucho más baja que la que hay, deja tú, en la OECD, en América Latina. Lo que hemos hecho en la reforma financiera que propuso el presidente de la República y aprobó el Congreso el año pasado, entró en vigor en enero de este año, es generar un entorno jurídico que permita que los bancos presten más. No se trata solamente de pedirle a los bancos que presten más, sino de generar condiciones objetivas que les faciliten el crédito. Eso lo hacemos mediante una mayor certeza jurídica, por ejemplo, respecto a la constitución y ejecución de garantías, o darle certidumbre a los procesos de concurso mercantil, que es algo que ha siempre reclamado la banca históricamente, que es algo que inhibe mucho el crédito. Todas estas cosas se han corregido. Se tiene una banca de desarrollo ahora con una mucho mayor capacidad de hacer equipo con la banca comercial para facilitar el crédito, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y lo que estamos haciendo en este 2014 es implementar esta reforma. Esta reforma tiene el potencial de elevar significativamente hacia el final de la década la penetración del crédito bancario. El objetivo es que lleguemos al final de la administración con una penetración que sea alrededor del 40%, actualmente es 26%. Y si hacemos esto, vamos también a acelerar el crecimiento económico a través de una mayor oferta de crédito. Yo veo a la banca ahora en esta convención bancaria exactamente con esa intención. Veo una banca entusiasmada por el nuevo entorno que hay para el crédito, por las nuevas reglas que existen en materia de seguridad jurídica, y muy decidida a hacer equipo con el gobierno, pero no solo con el gobierno, con México, para que el crédito bancario sea un motor de mayor dinamismo económico. La banca de desarrollo ha vivido, yo creo que, una muy profunda transformación. Tuvimos una banca de desarrollo que quizás señaladamente en la década de los 90 lo hacía muy mal y terminó generando grandísimos problemas. Y luego tuvimos 12 años, quizá un poco más, de una banca de desarrollo que estaba como totalmente amarrada. ¿Cómo le están destrabando desde la Secretaría de Hacienda? Primero, había que cambiar el mandato mismo de la banca de desarrollo. Hasta antes de la reforma financiera, lo que la ley le mandataba a la banca de desarrollo era conservar su capital. Ese era el mandato de la banca de desarrollo. Bueno, pues la mejor manera de conservar el capital es no prestando. Entonces, ahora sí de mantener la solidez financiera, pero prestando. Llevando el crédito a donde la banca comercial no llega, haciendo equipo con la banca comercial, desarrollando mercados, desarrollando inclusión financiera, que la gente hoy está fuera del sistema financiero participe en el sistema, y sí es una visión diferente de la banca de desarrollo. Es realmente creer que la banca de desarrollo en un país como México puede hacer una diferencia. No se trata de sustituir al sistema bancario, ni se trata de regresar a excesos del pasado. Lo que queremos es una banca de desarrollo ágil, moderna, que trabaje con el mercado, pero que sea realmente un motor de crecimiento. Creo que la oportunidad que tenemos es muy grande. Las cifras del crecimiento del crédito directo e inducido por la banca de desarrollo el año pasado son muy buenas. Este año tenemos una meta también muy ambiciosa, y la idea es utilizar este instrumento en beneficio de la gente y en beneficio del crecimiento. Hablábamos de la recuperación de garantías, que yo creo que una demanda de los bancos, pero vimos que hace unos años se hizo una ley de concursos mercantiles que ha sido que no funcionó. Vemos procesos muy largos como el de Mexicana, de Aviación. ¿Y cómo va a incidir en la reforma financiera? Porque en la medida que se puedan recuperar más rápido las garantías, evidentemente disminuye el costo del crédito. Por supuesto, quien va a prestar dinero tiene que tener una expectativa muy razonable de que va a recuperar ese dinero y un entorno jurídico que proteja esa recuperación. En materia de concursos mercantiles, dos cosas que cambiaron con la reforma financiera son significativas. La primera, acortar los tiempos y ponerle un límite a los tiempos. Que los procesos de concurso mercantil no se eternicen en detrimento, por supuesto, de los acreedores, de los proveedores, incluso de los propios trabajadores.
Y el otro elemento que se introdujo en la ley, en la nueva ley, en las reformas a la ley de concursos mercantiles, es evitar que las deudas intercompañías se utilicen como un mecanismo para prácticamente defraudar a acreedores o impedir a los acreedores la recuperación de los créditos. Estos son dos cambios muy importantes a la ley de concursos mercantiles, que en lo que resultarán es en mayor confianza de la banca para darle crédito a las empresas. O sea, no volveremos a ver una historia como la de Mexicana, que ha sido demasiado larga, digamos, ¿no? Es exactamente el tipo de cosas que se tratan de evitar. Los concursos mercantiles tienen que generar certidumbre y tienen que ser procesos razonablemente breves. Un concurso mercantil que se toma muchos años, lo único que hace es destruir fuentes de empleo, destruir la capacidad de recuperación de los bancos y destruir valor. Este es un cambio muy importante y creo que tenemos ahora un entorno de mucha mayor certidumbre. Una vez dada la quiebra, ¿cómo va a actuar? Finalmente es un asunto entre privados, pero el gobierno ha sido muy claro en el caso de Mexicana de que van a intervenir de una y otra manera para ayudar a los trabajadores. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el juez acaba de tomar una decisión sobre el concurso mercantil en cuanto a Mexicana. La posición del gobierno ha sido clara. El interés fundamental del gobierno es proteger el patrimonio y la economía de los trabajadores. Y en eso estaremos trabajando ahora en este nuevo entorno a partir de la decisión judicial. Pero lo que es un hecho es que existe una división de poderes y el Ejecutivo tiene que respetar las decisiones del Poder Judicial. Decías en la inauguración de la convención bancaria algo que es evidente. Los últimos 30 años han sido decepcionantes en este país. Decepcionantes en algún sentido, porque podríamos pensar que la inflación de noviembre de 1988 fue del 5% nada más para ese mes, y hoy la tenemos. Hace unos días anunció la Secretaría de Hacienda que se financia 100 años a una tasa del 6%, ¿no? Un poquito más bajo. 5,75. 5,75. Bueno, hace unos 1995, hace 20 años, pues eran créditos a 8 días al 100%. Es exactamente el número al revés, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerle para que la estabilidad transite a un crecimiento como el que merecemos? En los últimos 30 años México ha logrado cosas muy importantes. Hemos transitado a la democracia plena, nos hemos abierto al comercio internacional y hemos logrado después de mucho tiempo tener estabilidad económica y financiera. Y eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que proteger. Pero lo que no hemos logrado en los últimos 30 años es crecer de una manera satisfactoria. Somos uno de los países emergentes, de unos países en América Latina que menos crece. Apenas estamos creciendo en promedio en los últimos 30 años al 2,3%. Si queremos que México crezca a lo que debe y puede crecer, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y por eso es la agenda de reformas estructurales. Cambios profundos que le quiten los cuellos de botella a la economía y que nos den una perspectiva de crecimiento mucho más alentadora para los próximos 30 años. Y yo creo que ese es el gran valor que tienen las decisiones políticas que se tomaron en el Congreso de la Unión con el liderazgo del presidente de la República para cambiar de fondo nuestra capacidad para crecer. Pero falta todavía las leyes secundarias, ¿no? O sea, ¿cómo se ven? O sea, ¿cómo se ve todo este proceso de leyes secundarias que ha sido, a lo mejor quizá más lento de cómo venía la dinámica de aprobación de reformas estructurales? Bueno, yo creo que el proceso de leyes secundarias está ocurriendo. Por ejemplo, en materia de competencia económica ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, está a consideración del Senado, se aprobó con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La reforma en telecomunicaciones, las leyes secundarias en telecomunicaciones están ya en discusión en el Senado de la República. Está próximo el Ejecutivo a enviar las leyes secundarias en materia energética. Es un proceso que está ocurriendo y sin duda es algo que es clave para la buena implementación de estas reformas y creo que está en la dirección correcta. No tenemos la menor duda de que el Congreso de la Unión tendrá la capacidad, como lo ha mostrado particularmente esta legislatura, de concretar los cambios en beneficio de México. Finalmente, la normalización de la política económica en los Estados Unidos, hay quienes están muy asustados, algunos países similares a nosotros les va a afectar mucho, a nosotros parecería que no. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda? Para cualquier país emergente y más para una economía como México, que somos una economía muy abierta al comercio y a los mercados financieros, por supuesto que la mayor volatilidad que deriva de esta decisión de política monetaria en Estados Unidos tendrá un efecto. Eso no lo podemos evitar. Estamos mejor posicionados que otras economías comparables. Tenemos un déficit de cuenta corriente mucho más bajo, tenemos una deuda
deuda pública como porcentaje del PIB baja y además con un plazo de maduración largo. Tenemos reservas internacionales amplias, más una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Toda esta, una política monetaria creíble, un entorno de inflación baja, finanzas públicas sanas. Todo esto genera que México tenga una menor vulnerabilidad que otras economías, pero es un hecho que es un reto importante y que la autoridad económica en México, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, estamos muy atentos a lo que ocurre en los mercados internacionales. Finalmente, la reforma hacendaria fue una reforma dolorosa para el sector privado y lo teníamos claro. ¿Cómo ha ido transitando este entender que pues, cambiaron los paradigmas en materia hacendaria? Bueno, la reforma parte de una realidad. Somos un país donde la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto es muy baja. Y por lo tanto, tenemos una gran dependencia de los ingresos petroleros. El objetivo fundamental de la reforma hacendaria es reducir nuestra dependencia de los ingresos petroleros y permitir que el gobierno cumpla con sus obligaciones esenciales, las que le establece la Constitución: proveer educación pública, infraestructura, salud, por ejemplo. En ese sentido, creo que podemos observar dos cosas respecto a la reforma. La primera, el efecto inflacionario de la reforma claramente fue transitorio. La inflación ha regresado a la banda objetivo del Banco de México y esa es una muy buena noticia, particularmente para la economía familiar. Y segundo, la recaudación esperada de la reforma hacendaria está conforme a las expectativas. Al primer bimestre del año, que es la información pública, sin duda está incluso por arriba de del programa. Daremos pronto a conocer las cifras de marzo, pero te puedo adelantar que la recaudación cumple con las expectativas en el mes de marzo y eso también es una buena noticia. Quiere decir que la reforma está recaudando lo que tiene que recaudar. Ahora, el reto importante, y esa es la obligación del Gobierno de la República, es que estos recursos adicionales se gasten de manera oportuna, de tal forma que aceleren el crecimiento económico y en cosas que sean verdaderamente útiles para la sociedad, y es lo que estamos haciendo. ¿La comprensión de los empresarios hacia las políticas ha mejorado? Bueno, yo creo que en el sector empresarial hay un gran entusiasmo por la transformación del país, sí, por el conjunto de las reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma energética genera un gran entusiasmo en el sector empresarial. Hay otras reformas, particularmente la reforma fiscal, pues que no necesariamente son populares en el sector empresarial, o por lo menos una parte del sector empresarial. Y esto es de esperarse. Nunca los impuestos son populares en ningún país del mundo, pero son una necesidad para poder cumplir con los objetivos de desarrollo, particularmente con las grandes mayorías de los mexicanos. Luis, te agradezco muchísimo esta David, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.